Hoy hablaremos sobre una de las nuevas teorías jurídicas más importantes en la actualidad, el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo. El Estado constitucional de derecho ha introducido significativas innovaciones en la forma de concebir al derecho respecto al modelo constitucional, propio de un Estado moderno. Estas alteraciones han afectado básicamente, en primer lugar, a la estructura de la norma, ya que han incluido principios, derechos y valores propios de la Constitución, a la teoría de las fuentes, ubicando a la Constitución como una norma jurídica que opera como mecanismo de control a las leyes ordinarias. Y por último, a su teoría de la aplicación jurídica, debido a que todas estas se someten a un principio general. En síntesis, se puede decir que el neoconstitucionalismo alude a una nueva visión del Estado de Derecho, que parte del constitucionalismo, cuya característica primordial es la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas, y que vienen a hacer la distinción entre reglas como normas legalistas y por otro lado como principios como normas constitucionales. Se debe señalar la importancia del origen del neoconstitucionalismo como un proceso histórico que se inicia con la profunda transformación que se verifica con los ordenamientos jurídicos europeos, con la sanción de las constituciones luego de la Segunda Guerra Mundial, y que a partir de ellas se comienza a desarrollar los tribunales constitucionales de los países del Viejo Mundo. Estas transformaciones son claramente perceptibles a partir de la sanción de las constituciones de la posguerra, en países como Alemania, Italia y Francia, y más tardíamente a partir de 1978 en España. Es como una nueva fase en el marco del proceso histórico del constitucionalismo europeo, que tuvo comienzo a finales del siglo XVIII. Con características propias y diferenciales respecto a las etapas anteriores. De ahí es que se conoce el nombre de neoconstitucionalismo. Para obtener un significado más amplio, deberé destacar un poco doctrina según algunos autores. En el caso, se puede encontrar a Raimundo Gil de Rendón, en su libro o en su obra catalogada como El neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales, en el cual nos señala que es un término que alude a un nuevo constitucionalismo, o bien a una opción diferente para el Estado de Derecho, donde impera un concepto distinto acerca del derecho, lo cual implica una novedosa y distinta teoría del derecho, en cuyo significado prevalece o tiene primacía a la fuente del derecho que rige todas las normas jurídicas, denominada la Constitución. Bajo esta concepción, nos anticipa que la norma suprema es fuente de toda la producción jurídica, la cual está compuesta de principios distintos a las reglas o preceptos de derechos determinados y su forma de interpretación y aplicación también es distinta. Por otra parte, para Luigi Ferrajoli, en su obra Constitucionalismo Principal y Constitucionalismo Garantista, el neoconstitucionalismo se tiende a distinguir parcialmente de la ideología constitucionalista, ya que ésta pone en segundo plano el objetivo de la limitación del poder estatal, mientras que pone en primer plano el objetivo de garantizar los derechos fundamentales. Este cambio es fácilmente explicable por el hecho de que el poder estatal en los ordenamientos democráticos no es más visto
como temor sospecha por la ideología neoconstitucionalista, que más bien se caracteriza justamente por su apoyo a ese modelo del Estado constitucional y democrático de derecho. Por otra parte, debemos continuar con sus características. El Estado neoconstitucional contiene en sí una constitución rígida, además de tener una garantía jurisdiccional en la misma, una fuerza vinculada a la Constitución. Por otra parte, se puede sobreinterpretar la Constitución, una aplicación directa de aquellas normas constitucionales, una interpretación conforme a las propias leyes, y en sí una influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Estas características son dichas y analizadas por Guastini. Referente a los tipos del neoconstitucionalismo encontramos tres: el teórico, el ideológico y el metodológico. Por una parte, el teórico nos señala que es propio de los estados constitucionales del derecho, ya que lo define como aquel conjunto de ideas ordenadas que tienen como primordial objetivo el describir e interpretar el proceso de transformación de un sistema jurídico legalista a un sistema no formalista. Por otra parte, y en segundo lugar, contamos con el ideológico, que es aquel que subraya la relevancia de los mecanismos jurisdiccionales, manteniendo una tutela de los derechos fundamentales a fin que los poderes públicos se sujeten a la concretización de estos. Finalmente, el metodológico es aquel que mantiene al derecho como un fenómeno sujeto de valoración e identificable en el mundo del deber ser y no sólo del ser, como defiende el positivismo metodológico. El impacto del neoconstitucionalismo en el Estado ecuatoriano. Al ser aquella teoría del derecho en el cual el Estado es regulado principalmente por una constitución garantista, ya que posee un amplio catálogo de derechos fundamentales mediante las cuales se regulan las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, siendo estas garantías máximas de aplicación inmediata. En el Ecuador, este sistema se refleja a partir de la Constitución de 2008, siendo garantista de derechos, ya que surge el reconocimiento de los derechos de las colectividades y la naturaleza. Además, se establecen las siguientes categorías de los derechos fundamentales, como por ejemplo, el buen vivir, derechos de personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, los derechos de participación, los derechos de libertad, los derechos de la naturaleza y los derechos de protección. Siendo estas, a través del control concentrado de los jueces de la Corte Constitucional, quienes poseen la facultad de declarar la validez y eficacia de las normas infraconstitucionales. En Ecuador, la Corte Constitucional es el órgano de interpretación constitucional, inclusive de los tratados internacionales, y es garante del cumplimiento de las normas de toda la naturaleza y jerarquía. El neoconstitucionalismo en el derecho comparado. En Colombia. En Colombia se invita a un entendimiento básico de tres nociones: constitución, constitucionalización y constitucionalismo. El concepto de constitución está vinculado al estudio de diferentes elementos que lo conforman, políticos, morales y jurídicos. Además, condiciona el mayor o menor ímpetu del proceso neoconstitucional. En segundo lugar,
la constitucionalización hace referencia a las consecuencias de la noción de la Constitución frente a las relaciones con el poder, el derecho y la moral. Finalmente, el constitucionalismo hace una alusión al conjunto de reflexiones teóricas, doctrinarias y jurisprudenciales que tratan de describir los distintos efectos de la constitucionalización. En México, el neoconstitucionalismo trata de establecer nuevos desarrollos impositivos, es decir, que prescriban lo que debe ser el derecho y no solo lo que es el derecho, de tal suerte que la visión correspondería a la idea de entender aún más las garantías de protección de los derechos humanos. Finalmente, se debe citar a Perú, en la cual nos data que la Constitución, dentro del modelo neoconstitucionalista, deja de concebirse como simplemente una realidad retórica para pasar a formularse como una realidad normativa y, por lo tanto, efectivamente vinculante a sus destinatarios, el poder político y particular, siendo esta norma jurídica la base del entero ordenamiento jurídico del Estado, en modo en que es una norma suprema situada por encima del resto de las normas. En síntesis, se puede decir que el neoconstitucionalismo es un conjunto de ideas o ideología que explica el surgimiento de un nuevo modelo de constitución, que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que las constituciones se hacen más extensas debido a que se materializan. No únicamente existen fuentes del derecho, como lo proponía Kelsen, sino que existen normas materiales de actuación de los poderes públicos del Estado y largos catálogos de derechos fundamentales, siendo estas constituciones el propio objeto de estudio y análisis del neoconstitucionalismo. Además, da cuenta en la forma de interpretar estos textos constitucionales y de argumentar con las normas que forman parte de ellos, ya que en estas se contienen muchos principios y por lo tanto requiere de técnicas que tengan que ver con la ponderación de derechos, proporcionalidad en función de la argumentación constitucional. En sí, implican una nueva teoría de derecho, es decir, una nueva forma de estudiar el fenómeno jurídico, que requiere a más de una teoría descriptiva, es decir, lo que es el derecho, a una dimensión prescriptiva, es decir, lo que el derecho debe ser. Hemos llegado a la parte final del video. Muchas gracias por su atención.